Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues ya no sé dónde colocarme yo porque me da pena que estén en el sol los compañeros, pero si me bajo no me van a ver los que están a los lados. Entonces, aquí estamos. Muy buenas tardes. Primero, ya oí en la propaganda que les dijeron a las 12, yo por más que le digo a los compañeros que citen a la hora que va uno a llegar, porque si convocan a las 12, dicen el pinche diputado va a llegar a la 1, eso va a empezar 1:30, pues ahora sí se cumplió, aunque a mí me dijeron que a la 1 nos hemos ido atrasando, llegamos con un poquito de retraso a Celaya, entonces hemos ido llegando con un poco de retraso. Les pido una disculpa porque el pueblo de todas y de todos vale lo mismo. Y agradecerles a ustedes esta extraordinaria asistencia. Es la primera vez que estoy aquí en Juventino Rosas, Guanajuato, y estoy muy contento de esta recepción, de esta asistencia de compañeras y compañeros aquí con nosotros. La verdad es que nuestro movimiento que encabeza el compañero presidente López Obrador, va muy bien. Compañero presidente, fíjense, yo les decía, hoy me paré 5:30 de la mañana porque estaba en Puebla para estar en el primer evento a las 10 de la mañana en Celaya. Suena el despertador y lo primero que pienso es otro ratito. Y el compañero presidente a las 6 ya está en su oficina todos los días, tocando un tema tan sensible como es el tema de seguridad del país, donde ha ido avanzando, pero la pesadilla sigue ahí presente en Guanajuato. Sobre todo, el nivel de violencia es terrible y aquí las autoridades paneaguadas no asumen su responsabilidad. El fiscal ya lleva 12 años, va para 20 y está totalmente vinculado al crimen organizado. Yo no tengo duda, así como a García Luna, que yo le decía en su cara que estaba vinculado al Chapo Guzmán, así el fiscal de Guanajuato está más o menos por las mismas. La verdad es que deben hacerlo a un lado, aunque no es suficiente para resolver los problemas de inseguridad. Yo creo que es muy grave la situación que hay en este tema. Esta semana, el 1 de septiembre, ya se instala la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y vamos a discutir el tema de la Guardia Nacional. Están acusando a nuestro movimiento de que nosotros militarizamos el país. Si quien militarizó el país, quien sacó el ejército a las calles, quien lo mandó sin ningún marco legal a atender las situaciones de seguridad, fue el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Me decía hace rato en Celaya un compañero, no, yo vengo de Houston, me dice, yo tuve que emigrar por la falta de oportunidades. Y ahí en mi pueblo, en Cortázar, hay gente que me dice que el mejor gobierno que ha habido es el de Calderón. No, hombre, ¿cómo va a ser? Si de entrada se robó la presidencia, si de entrada hizo un fraude electoral, si bañó en sangre al país. A ver, no es que queramos regresar al pasado, pero se olvida que durante el gobierno usurpador de Calderón en los retenes militares mataban a familias, mataban a civiles, decían que eran daños colaterales. Se les olvida que en el gobierno de Peña 22 jóvenes tirados en el piso en Tlatlaya fueron asesinados a sangre fría, 41 en Tanuato, Michoacán, mujeres y niños incluidos, 20 en Apatzingán, 7 en Calera, Zacatecas. En el caso de Calera, terrible, eran 2 mujeres, una menor de edad, una de ellas dejó a 2 niños huérfanos de 3 y 1 año. Pero así podíamos hacer una lista larguísima. Durante el gobierno usurpador de Calderón, en el TEC de Monterrey mataron a 2 jóvenes diciendo que eran narcos, que eran peligrosísimos, que iban armados hasta los dientes
y la comunidad del TEC de Monterrey tuvo que luchar todo ese tiempo para demostrar que eran estudiantes destacados y que no tenían nada que ver con los grupos criminales. Con nuestro gobierno esas cosas no suceden. No hay el uso del ejército para reprimir, para asesinar, para desaparecer, como es esta herida abierta terrible de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada. Muchos de aquí somos padres, somos madres. Imagínense, debe ser durísima la prueba de que te maten a un hijo. Debe ser para volverse loco que te lo secuestren o que te lo desaparezcan. Y debe ser verdaderamente insufrible que sea el gobierno el responsable de garantizar la seguridad de la población quien los haya desaparecido, y que a casi 8 años de su desaparición esas madres, esos padres se paren, se levanten todos los días a rehacerse y a salir a la calle a buscar a sus hijos exigiendo que sean presentados con vida. Es terrible y es muy grave que, como lo acaba de demostrar nuestro compañero Alejandro Encinas, subsecretario de Gobierno, el mismo Procurador General de la República, que ahora está en la cárcel, Murillo Karam, se encargó de desviar la atención, de poner una supuesta verdad histórica que era una verdadera majadería. Si tú quemas, ¿qué decían que había pasado? Que habían asesinado a los normalistas y que sus cuerpos habían sido quemados en un basurero en Cocula, Guerrero, con llantas. Si tú quemas el cadáver de 6 pollos con llantas, hace una humareda del redemonio, se ve a cualquier cantidad de distancia. Y imagínense, 43 cadáveres, se necesitan 1000 grados centígrados para incinerar, para quemar el cadáver de un ser humano. No habría manera de que no se diera cuenta, no solo la población, el ejército, las autoridades, la vigilancia satelital que hay. O sea, es una cosa verdaderamente insostenible, la supuesta verdad histórica. Y hoy Murillo Karam está en la cárcel por haber encubierto a los verdaderos responsables, que en lo personal yo creo que llegan hasta el propio expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de la Defensa, Cienfuegos. Por lo pronto, Murillo Karam está en la cárcel y no deja de impresionarme que los medios todos lo están defendiendo. Ahora resulta que es un abuelito dulce y tierno, que pobrecito, que cómo es posible que lo hayan enviado a la cárcel cuando fue un funcionario prepotente, arrogante, y que por lo menos fue cómplice de conductas criminales que son crímenes de lesa humanidad, que son crímenes que no prescriben, que todo el tiempo se investigan y que por lo tanto no hay razón para que no se llegue a la verdad. Como lo ha dicho el compañero presidente, la verdad se debe conocer aunque duela, y no deben quedar impunes quienes cometieron esas atrocidades. Por otra parte, nuestro gobierno, pues sí, es cierto que han ido mejorando las cifras, han bajado las cifras de asesinato, las cifras de secuestros, las cifras de robo, pero la violencia sigue ahí, particularmente en Guanajuato. Así es que yo comentaba hace rato en Celaya que tendrá que abrirse una discusión para construir un camino que verdaderamente desmantele de una vez por todas a los grupos criminales. Y me parece que esa discusión tiene que pasar por empezar a reflexionar sobre la posibilidad de legalizar todo tipo de drogas y quitarles el poder militar y el poder económico a esos grupos criminales. Es una cosa fuerte, es una cosa que a mí, cuando lo escuché la primera vez, me generaba resistencia, pero ahora que comentaba, yo estuve en Colombia, del 1.000.000 de muertos que hay por el tema del narcotráfico en el mundo, Colombia ha aportado 800.000, y yo creo que los 200.000 restantes son en su mayoría mexicanas y mexicanos. Está claro que el camino que hasta ahora se ha usado
no está resolviendo el tema, porque además Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo. El pueblo de Estados Unidos es el que más droga consume y ninguno de nosotros vemos en las noticias que desmantelen grupos de distribución de droga en Estados Unidos, ni modo que compren por Amazon la droga o que les llegue por DHL. Es evidente que hay grupos criminales que venden la droga en territorio estadounidense y no son tocados. Tampoco Estados Unidos, su gobierno, hace nada para asumir como un problema de salud pública el problema del consumo de droga, para tratar de disminuir ese consumo, sino se ha convertido en un negocio donde el propio gobierno de Estados Unidos es beneficiado. Entonces hay una enorme hipocresía. Europa también es el otro gran consumidor de droga, y los muertos y el sufrimiento y los problemas los vivimos nosotros, mientras ellos siguen consumiendo la droga y siguen además beneficiándose de muchas de las ganancias surgidas del dinero del narco. Así es que ya va siendo hora que nuestros países se pongan de acuerdo, sobre todo en América Latina, para hablar en un solo bloque, en unidad con el gobierno de Estados Unidos, para que se use otra estrategia que no esté causando este sufrimiento y dolor a nuestros pueblos, esta inseguridad, esta violencia, y que se le encuentre una salida de fondo a esta pesadilla en la que ya llevamos más de una década sumidos. Yo creo que esto es muy importante, insisto, empezarlo a comentar, empezarlo a reflexionar. Cambiando bruscamente de tema, porque por ahí debía haber empezado, además del saludo que ya les di, les quiero hacer una pregunta, una votación a mano alzada. Compañeras, compañeros, las personas que estén de acuerdo en que se acabe el horario de verano, les pido levanten su mano, por favor. Ahí está. Todos. Los que estén en contra, abstenciones, pues ya está la iniciativa. En 1 de septiembre empezamos sesiones en la Cámara, ya mandó el compañero presidente, la vamos a aprobar. En noviembre entra el horario bueno, el que teníamos siempre, y ya se queda, ya no se cambia nunca más, ya nada de que cada 6 meses, ya eso se acabó, porque no se ahorra nada en los hogares, no ahorra nada el país, hay afectación a la salud de la gente, así es que eso ya es un hecho que en las próximas semanas lo vamos a decidir. También vamos a entrar en una discusión del primer tema que les estaba comentando, de la Guardia Nacional, que los medios están diciendo que nosotros queremos militarizar al país. No es cierto, lo militarizaron los gobiernos anteriores. Nosotros tenemos un ejército de paz, volcado fundamentalmente al beneficio del pueblo. Ahí está el aeropuerto Felipe Ángeles, un aeropuerto extraordinario que la derecha y las grandes empresas se han empeñado en sabotear, a pesar de que es un aeropuerto de primera, verdaderamente espléndido, que se hizo en poco más de 2 años, con la pandemia ahí atravesada, y a pesar de eso el ejército entregó esta obra tan importante. El aeropuerto Felipe Ángeles está llamado a ser el aeropuerto más importante del país y uno de los más importantes, sin duda, de todo el continente. Ya se terminó la refinería de Dos Bocas para dejar de importar. Estamos importando el 70% de la gasolina, y con esta refinería y con la reconfiguración de las refinerías existentes se pretende dejar de importar la mayor parte de la gasolina que consume el país. Nos dicen que estamos